Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que la mayoría de los cristianos nunca ha notado, o al menos nunca se ha detenido a cuestionar. En la carta de Judas, versículo 14, leemos algo sorprendente. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí surge una pregunta inquietante. ¿Dónde está esa profecía? Si la buscas en Génesis, no la encontrarás. De hecho, no aparece en ningún libro del Antiguo Testamento que conocemos hoy. Entonces, ¿de dónde la sacó el apóstol Judas? La respuesta es impactante. Judas está citando directamente el libro de Enoc, un texto antiguo que los primeros cristianos leían y respetaban, pero que más tarde fue eliminado del canon bíblico oficial. ¿Por qué? ¿Qué contenía ese libro que provocó que los líderes religiosos de la época decidieran borrarlo de la historia? Y lo más importante, si un apóstol lo citó como una autoridad espiritual, ¿por qué hoy no está en tu Biblia? Hoy vamos a sumergirnos en el misterio del libro de Enoc, un texto tan perturbador, tan poderoso y tan revelador que fue silenciado durante siglos. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de ver la Biblia para siempre. Para entender el libro, primero debemos entender al hombre. Enoc aparece brevemente en el capítulo 5 de Génesis, dentro de una larga y monótona genealogía. La fórmula se repite. Un hombre vivió tantos años, engendró hijos y murió. Pero cuando llegamos a Enoc, el patrón se rompe de forma espectacular. La Biblia dice: y caminó Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc no murió. De todos los miles de millones de seres humanos que han existido, la Biblia solo menciona a 2 personas que no experimentaron la muerte: Enoc y el profeta Elías. Eso ya lo convierte en una figura extraordinaria. Pero hay más. Enoc fue el 7º patriarca desde Adán, y el número 7, en la tradición hebrea, simboliza la perfección y la plenitud espiritual. Además, vivió antes del gran diluvio, fue testigo de ese mundo antiguo y corrupto que Dios decidió borrar de la faz de la tierra. Y según el libro que lleva su nombre, Enoc no fue solo un observador pasivo, fue elegido para ser el escriba del cielo, el hombre que recibió visiones directas sobre el juicio divino, los ángeles caídos y los secretos del fin de los tiempos. Y aquí es donde entramos en el corazón prohibido del misterio, la historia de los ángeles caídos. Génesis, capítulo 6, nos da una pista enigmática. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Durante siglos, la gente se ha preguntado: ¿quiénes eran exactamente esos hijos de Dios? El libro de Enoc responde a esta pregunta con una revelación que sacudió los cimientos de la teología antigua. Según Enoc, estos hijos de Dios eran un grupo de ángeles de alto rango conocidos como los vigilantes. 200 de ellos, liderados por un ángel llamado Semiasa, descendieron a la tierra. Hicieron un juramento secreto en el monte Hermón, sellando así su rebelión contra el cielo, pero su pecado no fue solo tomar esposas humanas. Estos ángeles caídos comenzaron a enseñar a la humanidad conocimientos prohibidos, secretos celestiales que no estábamos preparados para recibir. Enseñaron la fabricación de espadas y cuchillos, el arte de la guerra. Revelaron los secretos de la magia, la hechicería y los encantamientos. Introdujeron la astrología y el uso de cosméticos para la seducción. En resumen, corrompieron a la humanidad con conocimiento oscuro, y de la unión prohibida entre estos ángeles y las mujeres humanas nacieron los Nefilim, una raza de gigantes, híbridos violentos y voraces. Estas criaturas, según Enoc, devastaron la tierra. Consumieron todos los recursos, todos los alimentos, y cuando no quedó nada, comenzaron a devorar a los propios seres humanos y a los animales. La creación misma fue corrompida genéticamente. El libro describe un mundo sumido en el caos, la violencia y la perversión. Fue esta corrupción total, iniciada por la rebelión de los vigilantes,
la razón por la que Dios tomó la drástica decisión de enviar el diluvio universal. No era solo para castigar a la humanidad, sino para limpiar la tierra de esta contaminación antinatural. Ante tal caos, Dios no permaneció en silencio. Envió a sus 4 arcángeles más poderosos para restaurar el orden: Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. A cada uno se le dio una misión específica. Rafael recibió la orden de encadenar a Azazel, uno de los líderes rebeldes que enseñó a los hombres a hacer la guerra, y arrojarlo a un abismo oscuro en el desierto, cubriéndolo de tinieblas hasta el día del juicio. A Gabriel se le ordenó incitar a los gigantes, los Nefilim, a luchar y destruirse entre sí, para que la tierra pudiera ser liberada de su tiranía. Y a Miguel, el gran príncipe de los ángeles, se le encomendó la tarea de encadenar a Semiasa y al resto de los líderes rebeldes, encerrándolos bajo las colinas de la tierra por 70 generaciones, donde esperarían su juicio final. El libro describe vívidamente a Enoc siendo llevado en espíritu a estos lugares de prisión, donde vio a los ángeles caídos, antes gloriosos, ahora encadenados y suplicando por misericordia. Pero la respuesta de Dios fue definitiva. No habría perdón para ellos. Su rebelión había sellado su destino. Pero el libro de Enoc no solo mira al pasado, también proyecta su visión hacia el futuro, hacia el fin de los tiempos. De una manera asombrosa, Enoc describe al Hijo del Hombre, al Mesías, usando el mismo título que Jesús adoptaría para sí mismo siglos después. Las visiones de Enoc detallan con una claridad impresionante el juicio final. La apertura de los libros, donde están registradas todas las acciones de los hombres, el castigo eterno, en un lago de fuego para los malvados y los ángeles caídos, y la gloriosa resurrección de los justos para vivir en un reino eterno de paz bajo el gobierno del Mesías. Las similitudes con el libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento son tan numerosas y tan precisas que es imposible ignorarlas. Ambos libros hablan de un juicio, de una recompensa para los justos y de la derrota final del mal. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si el libro de Enoc era tan conocido, tan citado por los apóstoles y tan respetado por los primeros cristianos, ¿por qué fue eliminado? ¿Por qué se tomó la decisión de excluirlo de la Biblia? La respuesta se encuentra en los primeros siglos de la Iglesia. Durante los grandes concilios, donde se debatió y finalmente se decidió qué libros formarían el Nuevo Testamento, se establecieron ciertos criterios. Los libros debían tener autoría apostólica o ser directamente aprobados por un apóstol. Debían ser ampliamente utilizados en las iglesias y, lo más importante, debían estar en conformidad con la doctrina que se estaba estableciendo como ortodoxa. El libro de Enoc fue considerado demasiado problemático. Su contenido era demasiado místico, demasiado extraño. La idea de ángeles reproduciéndose con seres humanos y creando gigantes era teológicamente incómoda para muchos líderes de la Iglesia. Presentaba una cosmología compleja, con múltiples cielos y descripciones detalladas del mundo espiritual, que no encajaban fácilmente con una teología más simplificada. Para muchos, este libro era simplemente demasiado. Temían que pudiera llevar a la confusión o a herejías. Así que, a pesar de su influencia inicial, fue gradualmente marginado y finalmente excluido del canon oficial en la mayor parte del mundo cristiano. Pero la historia no termina ahí. Mientras el libro desaparecía en Europa y el Imperio Romano, una llama se mantuvo viva en un lugar inesperado: Etiopía. La Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, nunca rechazó el libro de Enoc. Lo conservaron, lo copiaron y lo siguieron considerando como escritura sagrada, parte integral de su Biblia. Durante siglos, el resto del mundo pensó que el libro se había perdido para siempre. Pero en 1773, el explorador escocés James Bruce redescubrió el texto en Etiopía y trajo copias a Europa, causando una conmoción en el mundo académico y teológico. Sin embargo, la prueba definitiva de su antigüedad y autenticidad llegó mucho después, en 1947, con el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto. En las cuevas de Qumrán,
Entre los textos bíblicos más antiguos jamás encontrados, los arqueólogos hallaron múltiples fragmentos del libro de Enoc escritos en arameo. Estos fragmentos demostraron, sin lugar a dudas, que el libro existía siglos antes de Cristo y que era leído y estudiado por las comunidades judías de la época de Jesús. Ya no podía ser descartado como una invención cristiana tardía. Era un texto genuino del período del Segundo Templo. Esto nos lleva a una reflexión final y algo inquietante. Jesús hizo una famosa profecía. Como fue en los días de Noé, así será también en la venida del Hijo del Hombre. Tradicionalmente, entendemos esto como una referencia a la maldad y la indiferencia de la gente antes del diluvio. Pero si leemos el libro de Enoc, que describe en detalle cómo eran los días de Noé, el significado se expande. Esos días estaban marcados por una violencia extrema, una corrupción global, la diseminación de conocimiento prohibido que llevó a la humanidad por un camino destructivo, y lo más perturbador, una mezcla peligrosa entre la dimensión humana y una dimensión celestial o no humana. Ahora mira nuestro mundo. Vivimos en una era de avances tecnológicos exponenciales, manipulación genética, desarrollo de inteligencia artificial que desafía nuestra comprensión y experimentos que empujan los límites de lo que significa ser humano. Muchos se preguntan, ¿estamos, sin saberlo, repitiendo los errores del pasado? ¿Estamos jugando con un conocimiento y un poder que, como en los días de Enoc, podría traer consecuencias catastróficas? La pregunta es profunda. ¿Estamos viviendo, de nuevo, en los días de Noé? Entonces, ¿deberíamos leer el libro de Enoc? La respuesta honesta es que depende de tu fe y tu perspectiva. No es parte del canon bíblico para la mayoría de los cristianos, y no debe ser tratado con la misma autoridad que los 66 libros de la Biblia. Pero incluso si no lo consideras escritura inspirada, su valor histórico y contextual es inmenso. Nos ayuda a entender el mundo del judaísmo antiguo en el que vivió Jesús. Nos da el contexto de muchas ideas y frases que encontramos en el Nuevo Testamento. Nos muestra el origen de conceptos sobre ángeles, demonios y el fin de los tiempos que han influido en el pensamiento cristiano durante milenios. La verdad no teme ser investigada. La verdad invita a ser cuestionada y explorada. En conclusión, el libro de Enoc fue eliminado, ocultado y silenciado durante casi 2000 años, pero su mensaje, como un eco persistente a través del tiempo, sobrevivió. Nos habla de un mundo espiritual invisible que nos rodea, de batallas cósmicas que se libran más allá de nuestra vista, de un juicio inevitable, de una redención gloriosa y de un día final en el que todos los secretos serán revelados. Enoc, el hombre que caminó con Dios y no vio la muerte, nos dejó una poderosa advertencia a través de su libro. Una advertencia que resuena con una urgencia sorprendente en nuestro tiempo. La pregunta final no es si el libro es verdadero o falso. La pregunta es, ¿estamos escuchando su mensaje? Gracias por acompañarnos en este viaje fascinante. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones de los misterios más profundos de la historia y la fe. Hasta la próxima.